Pues Dios me los bendiga a todos. Quiero pedirle que vaya conmigo al libro de Salmos, Salmos 51. Salmos 51. Vamos a estar leyendo del 15 al 17. Salmos 51 del 15 al 17. El título del devocional de hoy es El sacrificio que Dios busca. El sacrificio que Dios busca. Salmos 51, versículo 15 dice así: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Bueno, este Salmo 51, muy conocido por todos nosotros, está registrado en la Biblia como un salmo de arrepentimiento de parte del rey David. Creo que todos los que estamos aquí conocemos la historia de lo que sucedió con el rey David con respecto a Betsabé, la que era mujer de Urías Eteo. Y cómo fue que David, a causa de tratar de esconder su pecado, incurre en el asesinato de Urías, aunque fuera de manera indirecta. Al rey David no le tembló la mano en dar muerte a Urías y así poder presentarse delante de todos los hombres como alguien que había heredado esa mujer legalmente. Este acto de tomar a Betsabé de manera ilícita, pues el resultado fue que Betsabé queda embarazada, da a luz un niño y a causa del pecado, pues este niño muere, parte de la consecuencia por lo que sucede. Pero justo antes de que este niño muriera, la Biblia no nos da su nombre, el profeta Natán viene y confronta al rey de parte de Dios por su pecado. Y parte de la consecuencia, como dije hace unos segundos, es que el niño que había nacido habría de morir. Casi todo un año los teólogos asumen que de 9 a 12 meses, quizás un poco más, casi todo un año David anduvo tratando de ocultar su pecado. No lo había confesado, no se había arrepentido del mismo. ¿Y qué nos demuestra eso a nosotros? Esto nos demuestra a nosotros que la naturaleza humana del hombre, sea cristiano o no, puede tratar de ahogar la conciencia o el llamado del Espíritu Santo en nosotros al arrepentimiento. Lo puede tratar de ahogar, hacerse sordo, ignorar. Y Dios trata con sus hijos primeramente en lo privado. Eso ya lo hemos hablado en algunas ocasiones. Dios por medio de su Espíritu Santo nos habla, nos inquieta, nos convence. A través de las Escrituras vemos lo que Dios desea de nosotros. Pero llega un momento donde ninguna de esas cosas nos mueve o nos hacemos torpes para oír y Dios tiene que tratar con nosotros de otra manera. Dios entonces se vale de hombres y gracias a Dios temerosos de Él para llevar a sus hijos de regreso a la comunión con Él. ¿Usted se imagina si Natán, por miedo al rey David, hubiese desobedecido a Dios? Yo siempre le digo a mi hija, no nos perdamos en los what ifs o en los qué tal si, porque ya la Biblia establece, pero hay que considerar que poder presentarse delante de un rey, confrontarlo con la verdad, incluso decirle, tú eres ese hombre, eso conlleva valor de parte de Natán. Y es después que David es confrontado por Natán, que entonces David cae en sí, se arrepiente de su pecado, y aquí entonces tenemos récord en esta oración de arrepentimiento del Salmo 51. Si usted ha leído este Salmo 51, podrá ver que un verdadero arrepentimiento no incluye a nadie más. Y aquí quiero tomar un poco de tiempo. No incluye a nadie más como culpable por el pecado. Desde la caída del jardín del Edén, en el jardín del Edén, podemos ver que una de las evidencias de la entrada al pecado en el mundo es la falta de tomar responsabilidad por nuestros propios hechos. Se recordará que cuando Adán comió del fruto que Dios le había dicho no comiese, y Dios le dice, ¿acaso comiste del fruto
Porque Adán le dice, pues, vi que estaba desnudo y me avergoncé y me escondí. ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieses? Automáticamente Adán se voltea y dice, la mujer que me diste, ahí culpa dos, la mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste. Eso que nos deja saber que siempre es mucho más fácil culpar a los demás por nuestras malas decisiones o por nuestros propios pecados. Quizás lo mismo sucedió con el rey David. Aquí podemos especular un poco más a eso. Quizás durante todo este tiempo, antes de arrepentirse, halló consuelo en culpar a los demás. Quizás culpó a Betsabé por bañarse con la ventana abierta. Usted recuerda, si usted lee la historia, pues ese era el tiempo donde todos los reyes se iban a la guerra. Yo estoy casi seguro que Betsabé asumió, el rey David está en la guerra, y se bañó con la ventana abierta sin saber que aquel, en vez de haberse ido a hacer lo que tenía que hacer, se quedó ocioso en el palacio. Quizás culpó a Urías por no haber estado en su casa atendiendo a su esposa. En fin, David podía haber culpado a todos con tal de exonerarse a sí mismo de su pecado. Pero aquí cabe la pregunta. ¿Acaso esto no es lo mismo que hacemos en ocasiones? ¿Acaso no es nuestro primer pensamiento culpar a los demás a nuestro alrededor cuando Dios nos reprende? ¡Ey! ¿Qué tal con eso? El problema es que fulano. El problema es que fulano. Siempre todos son el problema excepto nosotros. Nuestro primer pensamiento va a culpar a los demás. ¿Se ha puesto a pensar cuán grave o peligroso es tener este tipo de actitud? Donde todos los demás son culpables por mi propio pecado. Déjame decirle el grave peligro. El grave peligro de esto es que entonces nos permite estar sentados en nuestro pecado por más largo periodo de tiempo que Dios quiere. Porque ¿qué sucede en ese tiempo? Estamos esperando a que los demás sean los que cambien. Si mi esposo no fuera así, yo fuera más así. Si mi esposa no fuera así, yo fuera más así. Si mis hijos no fueran así, yo fuera más así. Si mi jefe no fuera así, yo fuera más así. Si mis empleados no fueran así, yo fuera más así. Si el pastor no fuera así, yo fuera. Siempre estamos esperando a ver quién cambia afuera antes de mirarnos y decirle, Señor, ¿hay algo en mí que ha causado esto? ¿Y qué es lo que sucede cuando nos sentamos en nuestro pecado y lo excusamos? Durante todo ese tiempo, ¿qué empieza a suceder? Nos secamos por dentro. Al rey David le son atribuidos alrededor de 73 salmos, los cuales escribió en diferentes etapas de su vida. Algunos fueron escritos cuando huía del rey Saúl, algunos fueron escritos cuando huía de su hijo Absalón, algunos fueron escritos cuando había alcanzado la victoria en la guerra, otros fueron escritos cuando estaba escondiéndose de diferentes enemigos. Pero no hay récord de que haya habido un salmo escrito durante el tiempo que estuvo callado de su pecado. No hay uno. Durante ese tiempo, tratando de ocultar su pecado, su fuente se secó. El grave peligro de sentarnos en nuestro pecado sin confesarlo no es solamente que nos sentamos a esperar a que los demás cambien, sino que mientras esperamos a que ellos cambien, todo dentro de nosotros se comienza a secar. Nuestra relación con Dios se seca. Nuestra devoción a Dios se seca. Nuestra comunión con los demás se seca. Nuestro deseo de servir a Dios se seca. ¿Sabe qué más? Nuestra alabanza a Dios se seca. El fin de la sequedad es la muerte espiritual. En el Salmo 32, si quiere, si es hábil con su Biblia, puede ir un momento. En el Salmo 32, el rey David explica lo que le sucedió mientras cayó, mientras cerró sus labios, en lo que estaba tratando de ignorar la voz de Dios, el cual lo quería llevar al arrepentimiento. Déjeme decirle que cada vez que el Espíritu Santo nos convence de pecado es para algo.
es para sacarnos y llevarnos de regreso a la luz. No es para dejarnos en tinieblas, es para librarnos. No es para, ¿cómo diría? Avergonzarnos. Por el contrario, es para llevarnos a la sanidad, para llevarnos al arrepentimiento. El Salmo 32, versículo 3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Alguna vez ha visto usted a alguien que quizás no lo ha visto en, no sé, 5 años, 6 años, y de repente usted lo ve y dice, parece que le cayeron los años encima? ¿Nunca ha visto a alguien así? Que de repente dice, ¿qué pasó? Envejeció de la noche a la mañana. Bueno, aquí está diciendo David, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Y versículo 4 dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, lo cual es una gracia de Dios. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Punto. Selah. En otras palabras, meditemos en eso. De aquí debemos aprender que cuando nos estamos secando, en vez de mirar alrededor a ver a quién culpar, deberíamos mirarnos a nosotros mismos primero. Señor, ¿por qué ya no tengo el mismo deseo? Señor, ¿por qué ya no quiero servirte como antes? Señor, ¿por qué se ha secado mi boca de la alabanza? Si nuestra alabanza se seca, si nuestra relación con Dios se seca, si nuestra comunión con los hermanos se seca, si nuestro servicio a Dios se seca, hermanos, no miremos a los demás tratando de buscar un culpable. ¿Quién es el culpable? ¿A quién le puede echar? Aparecerán 1000. Mirémonos a nosotros mismos, pidámosle a Dios que nos muestre si hay pecado sin confesar en nuestro corazón, porque ese es el comienzo de la sequedad, la falta de arrepentimiento. Esta es la razón por la cual debemos ser sensibles y obedientes a la voz del Espíritu Santo cuando nos apunta el pecado en nosotros. Si no lo hacemos, puede que corramos el riesgo de olvidarnos que está ahí, hablando del pecado, y no sabremos la razón del por qué nos estamos secando. ¿Cuántos padecen aquí de mala memoria? ¿Todos tienen excelente memoria? No, se nos olvidan las cosas. Se nos olvidan las cosas. El domingo podemos, wow, Dios me habló. Y pregúntese el lunes, ¿qué me habló Dios ayer? Ya se le olvida a uno. Lo mismo sucede con el pecado. Llega un momento donde el Espíritu Santo, Él sigue siempre hablando. Él siempre nos lleva. Nos hacemos torpes hasta el punto que no escuchamos y se nos olvida. Y pensamos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué estoy seco? Muéstrame. Y Dios, por amor otra vez, tienes un pecado sin confesar. Y como olvidamos, tendemos a buscar la respuesta a nuestra sequedad. ¿Dónde ahora? Fuera de nosotros. Tiene que ser culpa de alguien. Y Dios, dentro de su amor eterno e infinita misericordia, es sabio en usar todo a su alcance para apuntarnos de regreso a Él. Y en el caso del rey David, usó al profeta Natán. Y una vez que sus ojos fueron abiertos a su propia condición, escribe este Salmo 51, el cual, gracias a Dios, es un legado para nosotros. Y aunque todo el Salmo es riquísimo en teología en cuanto a la confesión de pecados, quiero enfatizar en estos versículos del 15 al 17. Versículo 15 dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Claramente, Él lo dijo de otra manera más efusiva que lo que yo le estoy mencionando ahora. Mientras callamos, se seca nuestra alabanza. Entiendan, mientras callamos nuestro pecado, se seca nuestra alabanza. Pienso que quizás esta es una de las razones por la cual muchos cristianos fallan en levantar sus manos en alabanza y oración. Se sienten culpables. Es como si el enemigo estuviera todo el tiempo. ¿Vas a levantar las manos? No me digas que vas a levantar las manos si le acabas de gritar a fulano tal. ¿Vas a levantar las manos? Si ayer hiciste tal cosa. Bueno, si ese es el caso, tomemos ese momento para presentarnos delante y decirle, Señor, perdóname, sé propicio a mí, pecado. Pero no, preferimos callar y sufrir el estrago de
no, es que me siento culpable. Pues en eso el enemigo lo tendrá por toda una eternidad a usted. Es una exageración. Pero por mucho tiempo. Mientras callamos se seca nuestra alabanza, pero cuando nos acercamos a Dios y confesamos nuestros pecados, la fuente de alabanza, nuestros labios son abiertos. Es cierto que podemos alabar a Dios con un corazón seco, ¿sí o no? Sí, sí podemos. Sí podemos. Esto fue lo que Dios le dijo a su pueblo. Jesús lo reitera otra vez en el Nuevo Testamento, cuando dice, esta gente con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Podemos alabar a Dios con un corazón seco, con un corazón alejado, ¿no? Esas alabanzas no fluirán de un corazón agradecido y perdonado. Más bien fluirán de unos labios que están completamente desconectados del corazón. Desconectados del corazón. Y así cristianos con labios abiertos y corazones secos hay en todas las iglesias. Por el simple hecho de callar su pecado. Pero lo opuesto también es cierto. Cuando Dios nos limpia el corazón del pecado que hemos almacenado por tanto tiempo, nuestros labios simplemente expresarán o reflejarán la actitud del corazón. Es imposible callar los labios de alguien que ha experimentado el perdón de sus pecados, que ha experimentado la gracia de Dios y que sus misericordias son nuevas cada mañana. Estamos orando y salió a colación la mujer con el alabastro. Ella no fue invitada a la casa. Según los demás, era pecadora. A ella no le importó. Pasó por en medio de todos y se rindió a los pies del maestro. ¿Por qué? Porque supo lo que Dios había hecho en ella. Es difícil que un redimido del Señor haga silencio cuando tiene la oportunidad para expresar su agradecimiento a Dios. Esta es una de las razones por la cual no entiendo cuando cristianos hay que estarlos arriando. Si ubican la palabra arriando, ¿no? Hay que estarlos arriando para que levanten sus manos, para que canten, para que aplaudan fuertemente al Señor. Mire, la tarea del director de alabanza no es obligarle a usted a que adore, no, sino animarlo a que todos juntos como iglesia cantemos a una misma vez las alabanzas que exaltan los atributos de Dios. Todos deberían ser participantes de eso, todos. Versículo 16 dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Mire, aquí David nos muestra la verdadera condición de los hombres y es que es mucho más fácil sacrificar algo más mientras que no nos cueste a nosotros. En el Antiguo Testamento, cuando Dios instituye los sacrificios, las ofrendas de paz por el pecado, el pueblo no se inmutó en cambiar su corazón. ¿Por qué? Para ellos no era importante que su corazón fuera transformado, porque la solución siempre era sacrificar otro animal. Pequé. Tráeme otra oveja. Volví a pecar. Tráeme un cordero. Tráeme una paloma. No tenía que ver con ellos. Para ellos se fue muy fácil sacrificar algo más o alguien más, si podemos decir. A ellos no les costaba ningún tipo de sacrificio. Que la sangre de un animal inocente fuera derramada por el pecado de ellos. Esta fue la razón por la cual cada año miles de ovejas, miles de bueyes, miles de carneros y de aves eran sacrificadas, eran hechas holocaustos y el pueblo seguía igual. Igual. Corazones lejos de Dios. Se iban tras los ídolos. Yo me imagino a los carneros diciendo, ¿estamos muriendo en vano? ¿Este pueblo no cambia? El pueblo no se acercó a Dios porque para ellos no era prioridad ser transformados en el corazón. Mientras que con sus labios aseguraban que lo amaban. Esto es exactamente lo que el rey David está diciendo aquí.
No quiere sacrificios ni holocaustos. Dice que yo los daría. Cualquiera. Estamos dispuestos a hacer cualquier cosa mientras no tengamos que doblegar el corazón. Humillarnos, eso duele mucho. Ser humildes, no. Reconocer nuestro error, nuestro pecado, no. Prefiero hacer otras cosas aunque me cueste más trabajo. Claro. Claramente cualquier hombre estaría dispuesto a sacrificar algo más antes que a sí mismo. Si David no tuvo problema en sacrificar a Urías con tal de cubrir su pecado, tampoco tendría problema en sacrificar animales con tal de que su pecado permaneciera oculto ante los demás. Yo los doy. ¿Cuántos carneros tengo que matar? 100, los mato. Ah, qué fácil. Qué fácil. Pero mueren ellos, la sangre es derramada, pero tu corazón sigue igual. El sacrificio, para que sea sacrificio, tiene que costarnos todo, no algo, todo. Jesús, sacrificio perfecto, se dio por completo, ¿sí o no? Una vez y para siempre. Darle a Dios lo que nos sobra, si nos sobra, no es sacrificio. Decir, Señor, yo te sirvo, pero yo te sirvo en esta área, en estos días, cuando siente en mi corazón hacerlo, no es sacrificial. Darle a Dios lo que nosotros pensamos que es bueno, tampoco es sacrificio. Hay que regresar a qué es lo que Dios demanda de nosotros. Ese es el sacrificio, porque eso es lo que cuesta. El sacrificio que Dios busca no es un sacrificio ajeno a nosotros, sino a nosotros mismos como sacrificio. Ese es el sacrificio que nos cuesta todo. La muerte del yo, la autonegación, tomar nuestra propia cruz, seguir al Señor diariamente. Ese es el sacrificio que Dios busca. Humillarnos ante Dios, tener un espíritu quebrantado. Mire, eventualmente Dios reprendió a su pueblo porque no solamente estaban ofreciendo sacrificios sin entender la razón por la cual lo estaban haciendo, sino que también estaban, para colmo, ofreciendo los animales con defectos. Cuando Dios claramente había dicho que debían ser sin defectos. Era un reflejo de Cristo. No, empezaron a llevar las ovejas ciegas, peniquebradas, las feas, sordas. Y Dios les dijo, me son abominaciones sus sacrificios. Sus oraciones no las puedo soportar. Cuando oren, no los voy a escuchar. Imagínense. Aquí al menos nosotros, pues nos gloriamos de que sabemos que nuestras oraciones, pues Dios las escucha. Pero usted se imagina a Dios diciéndonos, mira, no pierdas el tiempo, no te voy a escuchar. Hasta que me ofrezcas el sacrificio correcto. ¿Usted se imagina eso? El pueblo se desconectó tanto de lo que Dios había demandado que comenzaron a ofrecerle las ovejas peniquebradas, ciegas, con defecto, y Dios las rechazó. Ahora, ¿sabe qué no desecha Dios? Un corazón contrito y humillado. Significa un corazón triturado. ¿Cuántos tienen en su casa nosotros le decimos un pilón? Así se dice, ¿se ubican esa frase? Mortero, pilón, molcajete, no sé cómo le llaman ustedes. Triturado. Un corazón contrito y humillado, eso Dios no rechaza. En otras palabras, lo que Dios está buscando en nosotros es que tengamos un corazón desbaratado, es la frase, y desmenuzado en pedazos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se quiebra, es contrito y humillado porque nuestro corazón se quiebra por lo que quiebra el corazón de Dios. El Hijo de Dios, en el momento de su conversión, comienza un caminar donde ahora comienza a amar las cosas que Dios ama, pero también empieza a aborrecer las cosas que Dios aborrece.
Solamente así podemos ser aceptos ante Dios. David entendió que si quería ser recibido otra vez a la comunión con Dios, si quería regresar a tener un corazón conforme al corazón de Dios, le era necesario ofrecerse a sí mismo como sacrificio. No ovejas, no carneros, no bueyes, no palomas, a Él mismo. Y este es el llamado a cada uno de nosotros que estamos aquí. El apóstol Pablo más adelante lo resume de esta manera en su carta a los Romanos capítulo 12. Con esto vamos a tomar nuestra Santa Cena. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, esta frase así que, los 11 capítulos anteriores en Romanos es doctrina, es pura doctrina. Aquí viene ahora comenzando con la práctica y comienza con esta frase, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras palabras, es lo que deben hacer. Quiero que note algo ahí, no dice santo, no dice perfecto, porque el sacrificio perfecto fue Cristo. Pero a nosotros nos toca diariamente presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es el sacrificio que Dios demanda de nosotros. Amén. Amén. Póngase de pie, por favor. Tomando este devocional como base, vamos a tomar nuestra cena del Señor. Si usted no ha sido nacido de nuevo, por favor, absténgase de tomar la cena del Señor. Si usted está, viviendo abiertamente en pecado y sabe que no se va a arrepentir, por favor, absténgase de tomar la cena del Señor. La Biblia nos dice lo siguiente, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Yo quiero pedirle que usted tome un minuto, que usted reconozca al Espíritu Santo en su vida. Pregúntele si hay algún pecado oculto en su vida. Pregúntele a Dios si usted es propenso a culpar a los demás antes de mirarse a usted mismo. Si siempre está dispuesto a sacrificar a alguien más con tal de salvarse usted. Si ese es su caso, pues tome este tiempo para examinarse. Deje que Dios sea quien lo examine a usted. No examine a su cónyuge, no examine a sus hijos, no examine a sus padres, no examine a nadie. Examínese a usted. A usted. Cuando ya Dios le haya mostrado, si ese fuese el caso, pues entonces por favor pase por aquí, tome de los elementos para tomar nuestra cena del Señor.
Dice la palabra del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Pues tome del pan. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Pues tome de la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por el recordatorio continuo de tu sacrificio en la cruz. Una vez que tú regreses por nosotros y nos lleves a la gloria, a las bodas del Cordero, pues hasta ese día nos toca aquí recordar, Señor, que tú regresarás por nosotros. Te damos gracias porque tenemos esa esperanza de que tú regresarás por nosotros. Y mientras tú regresas, pues seguiremos recordando, Señor, el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, donde tu cuerpo fue partido, donde tu sangre fue derramada. Te damos gracias que nos has hecho partícipes de tu cuerpo. Como iglesia, te damos gracias, Señor. Así que, Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, por haber podido, pues, compartir este tiempo. Señor, pues, en oración, nosotros quedamos, Señor, a paz, sabiendo que cada una de nuestras peticiones, tú las has escuchado. Tú contestarás a tu debido tiempo, dentro de tu perfecta voluntad. A nosotros simplemente nos queda esperar y confiar en ti, Señor. Así que te damos gracias por este tiempo. Pedimos que de regreso a nuestros hogares nos lleves con bien, con bendición, que quites cualquier percance que se pueda presentar. Y pedimos, Señor, que si así tú lo permites, volver a reunirnos aquí otra vez el domingo para alabar tu nombre, Señor. A ti la gloria y la honra. Recibe la preeminencia sobre todas las cosas. Te pedimos todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia del Señor dice: amén y amén. Gloria a Dios.